En esta noche te bendecimos, Señor, y te exaltamos. Aleluya, qué bueno es alabar el nombre de Dios. Es hermoso alabar el nombre de Dios, hermano. Qué bendición estar aquí con temor y con temblor, pero con la responsabilidad de traer el mensaje de la palabra de Dios. Vamos a abrir la palabra, hermano. Vamos a ir allí al segundo libro de las Crónicas. Segundo libro de Crónicas, capítulo 26. ¿Puede alabar el nombre de Dios, hermano? ¿Puede adorarle? Aquí no está prohibido adorar, hermano. Usted puede adorar y exaltar a Dios. Con sus manos va buscando y con su boca alabando. Segundo de Crónicas, capítulo 26. Aleluya. Está en el Antiguo Testamento. Aleluya. Después del libro de los Reyes, primera de Crónicas, segunda de Crónicas, segundo libro de Crónicas, capítulo 26. ¿Ya encontraron? ¿Me firman con un amén? Vamos a leer bajo la dirección del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, del versículo 1 al 5. Y dice, todos a una sola voz: entonces todo el pueblo de Judá tomó a Uzías, el cual tenía 16 años de edad, y le pusieron por rey en lugar de Amasías su padre. Uzías edificó a Elot y la restituyó a Judá después de que el rey Amasías durmió con sus padres. De 16 años era Uzías cuando comenzó a reinar, y 52 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Jecolías de Jerusalén. E hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho Amasías su padre, y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, entendido en visiones de Dios, y en estos días en que buscó a Jehová, él le prosperó. Vamos a orar para que el Señor nos bendiga en esta noche. Padre eterno, Padre maravilloso, estoy delante de tu presencia, Señor, con la responsabilidad, Padre, de exponer tu palabra en esta noche, con la responsabilidad, Padre eterno, de poder llevar tu palabra. Habla a tu pueblo, habla a nuestros corazones, habla a nuestras vidas, Señor. Por favor, visítanos con tu palabra, Señor. Te pido que por favor llenes mi boca con tus palabras, que seas tú, Señor, el que habla a tu pueblo, tú que escudriña los corazones, tú que escudriña lo más profundo de nuestro ser y sabes, Señor, de qué tenemos necesidad. Te pedimos que tú nos hables, nos edifiques y nos bendigas en esta noche. En el nombre de tu Hijo Jesús te doy gracias. Amén y amén. Puede sentarse, hermano. Vamos a meditar en esta noche y el Señor me ha regalado este tema, al cual hemos titulado Mas cuando ya era fuerte. Es importante que nosotros tomemos la actitud correcta cuando Dios nos bendice, cuando Dios nos prospera, cuando Dios nos levanta, porque todos, absolutamente todos, llegamos a los caminos del Señor siendo menos que nadie. Solo que a Él, en su infinita misericordia, le place a cada uno en su momento, en el tiempo y en el lugar que Él destinó en su perfecta voluntad, levantarnos, bendecirnos y ponernos en lugares impensados. Amén. Todos cuando llegamos a los caminos del Señor, hermano, muchos venimos con problemas, con dificultades, con una serie de cosas que usted y yo sabemos que traemos. Unos tenían problemas con el alcohol, problemas de drogadicción, problemas con tal vez con ese desenfreno carnal, sexual, ¿sí? Otros tenían problemas en su casa, su hogar desbaratado, su familia a punto de colapsar, otros ya con su familia colapsada. Y Dios, hermano, en su infinita misericordia viene y nos saca del lodo, ¿verdad? Dice que Él de lo vil y lo menospreciado escogió, ¿verdad? De este mundo escogió para avergonzar a los sabios, ¿sí? Y Él en su infinita misericordia muchas veces nos pone en lugares que nosotros no pensamos. Amén. Porque realmente si ustedes nos preguntaran tal vez o se preguntaran hace 10, 20 años, muchos de nosotros no imaginábamos hasta dónde Dios nos iba a llevar.
y hasta dónde Dios nos ha llevado. Pero si algo debemos tener claro, hermano, es que si algo hemos logrado hasta el día de hoy, o lograremos, es por su misericordia. Amén. Es por su gracia, ¿verdad? No somos nosotros, no somos nosotros. Amén. Es por la misericordia de Dios. En el versículo 14, quiero que vayamos allí, más adelantico de la lectura que estábamos haciendo. Mire que hasta ahí sería el epitafio perfecto para Usías. Dice, y Usías preparó, ahí capítulo 26, versículo 14, para todo el ejército escudos, lanzas, yelmos, coseletes, arcos y hondas para tirar piedras. Fue el inventor de la catapulta. Amén. E hizo en Jerusalén máquinas inventadas por ingenieros. Mire que está dando toda una descripción de las cosas que Dios le había permitido hacer. Amén. Era un muchacho de 16 años. Mire, nótese que no era un hombre maduro, tal vez de 30, 35, 40 años. No, está hablando de un muchacho de 16 años que en el versículo 5 dice, y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías. No solamente dice que él buscó a Dios, dice persistió. Cuando hace la aclaración de persistió es que tal vez tuvo problemas. Amén. Tuvo dificultades, tuvo que tenerlos, era un jefe de estado. Pero dice, persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías. Y en estos días que él buscó a Jehová, porque es un efecto reacción, ¿sí? Él persiste en buscar a Dios y en los días que él busca a Dios, dice que él le prosperó. Y sigue diciendo en el 15, e hizo en Jerusalén máquinas inventadas por ingenieros para que estuviesen en las torres y en los baluartes. Acuérdense que en esa época las ciudades eran rodeadas y tenían torres, ¿verdad? Para arrojar saetas y grandes piedras. Y su fama se extendió lejos, porque fue ayudado maravillosamente hasta hacerse, ¿qué dice? Poderoso. Mire toda esta descripción, hermano, que si hasta ahí queda la lectura, estaríamos hablando de una historia perfecta, ¿verdad? Un muchacho de 16 años, su padre Amasías, que si nos remontamos a su padre Amasías, diríamos, lo aprendió de su padre, porque Amasías también fue un buen rey de Judá. Y dice que también Amasías hizo lo recto y que Usías también hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Pero, hermano, viene el versículo 16, que dice, mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció. ¿Para qué? Para su ruina. Porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. Bueno, vamos por partes. Primero dice que cuando ya era fuerte, es decir, leemos toda esa descripción y humanamente es muy fácil creer que es por mi fuerza, ¿verdad? Es que yo soy es que líder como yo, vea, no hay, ¿verdad? Porque a veces vemos ese tipo de personas, no aquí, lejos, pero allá en otro lugar, que cuando tal vez son un miembro de la iglesia, de pronto son más sencillos, saludan a la hermana cuando llega a la iglesia, a la abuelita, al hermano, a la hermana, ¿verdad? Pero cuando ya tienen algún cargo, de pronto ya es que llegó el líder. Y dice que cuando fue poderoso, cuando empezó a inventar máquinas, cuando ya los otros reyes ya lo miraban con respeto, es que es el rey Usías, es que es el rey Usías, ¿verdad? Se creció su corazón. Es que como yo canto, no, es que si yo no canto, vea, no hay unción. Es que si yo no canto, no va a haber unción. Y se nos olvida, hermanos, que es que somos solo vasijas de barro, tesoro en vasijas de barro. No podemos olvidarnos de dónde nos sacó Dios. Siempre debemos mantener la humildad. ¿Cuál sería la actitud correcta cuando Dios nos bendice? Porque, hermano, déjeme decirle que la prueba, el proceso en algún momento se va a acabar. En algún momento. No sabemos cuándo, como decía al principio, en el momento, en el tiempo y en el lugar que Él lo considere. Porque muchas veces nos aferramos a circunstancias y pretendemos encasillar a Dios en un proceso cuando Dios tiene diferentes maneras, porque Él no tiene moldes, hermano. Amén. Y en algún momento este proceso que usted está viviendo se va a acabar. Tarde que temprano se va a acabar.
Pero ¿cuál es la actitud correcta? Cuando Dios nos empiece a levantar, cuando Dios nos empiece a llevar a lugares, cuando Dios nos empiece a bendecir y abrir esos portones de los cielos. Mantenernos humillados bajo la poderosa mano de Dios, agarrados de su mano y reconocer que todo es por Él y que la gloria únicamente es de Él y que sin Él nada podemos hacer. Amén. Esa es la actitud que nosotros debemos mantener, hermanos, cuando Dios nos bendiga. Cada vez que usted empiece a ver cómo Dios lo bendice, porque usted lo va a ver, hermano, sus ojos lo van a ver. Yo no sé usted, yo lo creo, que mis ojos van a ver la bendición de Dios para mi vida. La bendición que usted está pidiendo, hermano, lo va a ver. Y cuando usted empieza a ver cómo Dios lo levanta, Dios lo prospera. Amén. No necesariamente tiene que ser en la parte económica, porque recuerde que, como dice el apóstol Pablo, que los mismos padecimientos se van cumpliendo en los hermanos, sí, alrededor del mundo. O sea, como puede ser la parte económica para usted, puede ser la salud para usted, puede ser tal vez un problema familiar que lleva años y años y usted está esperando una respuesta. Cuando usted empieza a ver que Dios le responde, hermano, manténgase humilde. Mire que la historia de Usías se divide en dos partes. La primera, cuando él fue joven y empezó a reinar y a buscar a Dios. La segunda, cuando le fue infiel a Dios. Y es que, hermanos, hay unos beneficios cuando nosotros empezamos a reconocer que solamente es con Dios y por Dios que hacemos las cosas. Amén. La Biblia lo enfatiza que si buscamos a Dios de corazón, el resultado es la bendición y ayuda de nuestro Padre. Y mientras Usías buscó a Dios, hermano, Dios lo prosperó. Inventó máquinas para su ejército. Es decir, al inventar herramientas, armas, lo hacía poderoso militarmente. Lo hacía poderoso para que otros ejércitos no pudieran venir tan fácilmente a atacar, ¿verdad? O sea, si era poderoso militarmente, podía atacar otros reinos y así iba a ser bendecido económicamente. Porque al tomar posesión de otros países, entonces esos países tenían que darle tributo al rey. Entonces se iba a ser poderoso ya no solo militar, sino económicamente y en poder. Entonces ya los reyes le tenían que dar tributo. Amén. Pero todo esto como resultado ¿de qué? De lo que leíamos en el versículo 5, que él persistió en buscar a Dios. Amén. A veces tenemos un problema así chiquitico, hermano, y ya no queremos volver a la iglesia. Ya no queremos orar, ya no queremos leer la Biblia. Ya me cansé de este problema. No, hermano, dice que él persistió. No dice que buscó a Dios, no dice persistió en buscar a Dios. Es decir, hoy tenía un problema con una nación, voy a buscar a Dios. Hoy tengo problema con mi esposa, voy a buscar a Dios. Hoy no tengo dinero en mi bolsillo, voy a buscar a Dios. Tengo deuda, voy a buscar a Dios. Tengo deuda, voy a servirle a Dios. Amén. Y esa es la actitud correcta, hermano, persistir. A pesar de, estoy enfermo. Ya no duele la cabeza. No, hermana líder, no. Hoy no puedo ir a cantar porque es que me duele la cabeza. Y ahí es cuando Dios empieza a mirar nuestro corazón. ¿Qué hay en nuestro corazón? Que si nosotros, ¿cómo adoptamos las cosas? ¿Cómo tomamos la reacción frente a las circunstancias? Amén. Hermano, porque la vida cristiana es una vida de muchos procesos. Yo sé que todos lo hemos vivido, que a veces estamos viviendo una y no hemos salido de una cuando ya nos llegó la otra. Amén. No hemos salido de una situación cuando ya se asoma y usted dice, no puede ser, pero si acabo de salir de una, Dios mío, ¿por qué una tras otra? Y a veces pareciera, ¿no? Porque pareciera que es que Dios se olvidó de nosotros, que nos abandonó y nos dejó a un ladito por allá. Y uno dice, pero Dios mío, yo veo al vecino que es borracho, que es infiel, que es tramposo. Y mire cómo le va de bien. Mire cómo le va de bien. Y Señor, y yo que voy a culto de oración, voy al jueves, voy a la oración de los viernes, llego a las 5 el matutino, me voy en el último servicio. Y siempre estoy ahí, si necesitan hacer aseo, yo me ofrezco, ¿verdad? Porque así son los sugieres de la victoria. Pastora, yo voy a hacer aseo hoy. No ponga a otro hermano, póngame a mí que yo quiero hacer aseo. Y yo que soy así, mire cómo me está yendo. Hermano, persista y verá la respuesta de Dios. Aleluya. Dice, Dios hace milagros
inimaginados cuando persistimos en buscar a Dios. Quiero que vayamos al libro de Josué. Josué capítulo 10. Hay una historia asombrosa, hermano, que si usted tal vez se la contara a un incrédulo, no le creería. Gloria a Dios, aleluya. Josué capítulo 10, versículo 12 y 14. Algún hermano así que lo lea con voz fuerte. 12, 13 y 14. Sigue diciendo: ¿no está escrito en el libro de Jacer? Y el sol se paró en medio del cielo y no se apresuró en ponerse casi un día entero. Casi un día entero. Es decir, el sol, si estaba arriba en el cielo, posiblemente era mediodía. Es decir, que hasta el otro día no se puso el sol. No salió la luna, no se oscureció. Y dice, no hubo día como aquel, ni antes ni después de él, habiendo atendido Jehová a la voz de un hombre, porque Jehová peleaba por Israel. O sea, hermano, las leyes de la física, las leyes de la naturaleza, fueron desafiadas por nuestro Dios, porque Él es el dueño del planeta, Él fue el que creó este globo, ¿verdad? Y Dios respondió a la oración de Josué. No fue porque Josué solamente oró ese día, no. Es porque Josué llevaba un proceso de años orando. Dice en el libro de Deuteronomio que el joven Josué, su servidor, hablando de Moisés, nunca se apartaba del tabernáculo, nunca. Y si dice la palabra que nunca, es porque todos los días estaba ahí. Y yo no creo que el joven Josué estuviera durmiendo, no, él estaba sirviendo. Moisés, ¿qué hay que hacer? Que hay que barrer el tabernáculo, que hay que ir a llevar esta razón, que hay que ir a decirle a los jefes de todas las familias. Y estaba ahí sirviendo y orando. Y aquí, años después, vemos la respuesta de Dios, de una comunión que él tenía. ¿Pero por qué? Porque persistió en buscar a Dios. Mire que Dios dice que él hasta que no se vengó de todos sus enemigos. O sea, hasta que el proceso no terminó, no hubo el milagro, ¿verdad? Hermano, a veces oramos y decimos, Señor, yo quiero ver un milagro. Pero entonces se nos olvida que si queremos ver un milagro, va a venir esa situación que propicia el milagro. Amén. Eso no es algo mágico que es que va a haber un milagro y va a aparecer una olla con plata al final del arco iris. No. Quiere decir que para ver ese milagro tiene que haber una situación extrema, porque cuando es un milagro es una situación extrema que no tiene salida, pero que vemos la mano poderosa de Dios. ¿Pero por qué? Porque si persistimos en buscar a Dios, esto va a suceder. Además, el respaldo de Dios estará con nosotros. Él es fiel. Él es fiel. Su gracia nos acompaña a donde vayamos. Ahí más adelantico en el capítulo 24, versículo 8. Aleluya. Dice en el capítulo 24 de Josué, versículo 8. Yo os introduje a la tierra de los amorreos que habitaban al otro lado del Jordán, los cuales pelearon contra vosotros, mas yo los entregué en vuestras manos y poseísteis su tierra y los destruí delante de vosotros. Mire que cuando persistimos en buscar a Dios y tomamos la actitud correcta, Dios va a respaldar lo que hacemos. Dios va a respaldar lo que hacemos. Él abre las puertas, no nosotros. Él las abrirá y seremos bendecidos aún los que están a nuestro alrededor. Amén. Vayamos allá a la carta de Primera de Corintios, versículo 16.
A mí me gusta mucho moverme la palabra, hermano, porque es que la palabra es tan enriquecedora. Es un manjar poder deleitarse uno en la palabra de Dios. Y esa también es una actitud correcta cuando Dios nos empieza a bendecir. No olvidarnos de este maravilloso libro. No olvidarnos, sino al contrario. Versículo 16. Capítulo 16, versículo 9 y 10. Está hablando el apóstol Pablo a la iglesia de Corintios. Dice, porque se me ha abierto puerta grande y eficaz y muchos son los adversarios. Mire que viene todo conectado con el tema. Se le abre una puerta grande y eficaz, pero van a haber adversarios, ¿verdad? Y si llega Timoteo, mirad que esté con vosotros con tranquilidad, porque él hace la obra del Señor, así como yo. Mire que la bendición no era solo para Pablo, sino también para Timoteo, porque esta iglesia era una iglesia muy bendecida económicamente. Era una iglesia que estaba en una ciudad que ya hoy no existen esas ruinas, pues solo hay ruinas de esa ciudad. Está en Grecia y que era una ciudad portuaria, o sea, se movía mucho dinero, ¿verdad? Es decir, cuando nosotros tomamos la actitud correcta, Dios nos va a abrir las puertas, hermano. Y a veces nos desesperamos, y me incluyo, porque entramos en ese desespero de cuándo va a venir esa puerta, de cuándo, pero es que yo veo que se me está pasando el tiempo, se me están pasando los años, hermano, no se desespere, no se desespere. El apóstol Pablo muchas veces escribió sus cartas en medio de las prisiones. Y no eran prisiones, aunque las de hoy en día son feas, hermano, porque las cárceles son feas, no podemos decir que son bonitas. Pero a comparación de esas prisiones, hermanos, eso es un hotel de 5 estrellas a esas prisiones de esa época. Muchas veces decían que lo metían en el calabozo de más adentro, de más adentro. Y no solamente era que era más adentro, era un calabozo subterráneo en ciudades donde hacía mucho frío y no tenían más que la ropa puesta encima, con cepos en sus pies, con cepos en sus manos. Y él escribe muchas veces diciendo, siempre estad gozosos. Amén. Siempre estad gozosos. En una parte por aquí, yo estaba estudiándolo estos días en 2 de Timoteo precisamente, él le dice, procura venir pronto a verme. Le dice, procura venir pronto a verme. En el 2 de Timoteo, vamos allí para que lo veamos. Capítulo 4, versículo 9. Estamos hablando de las actitudes correctas cuando Dios nos empieza a bendecir, pero también se puede aplicar actitudes correctas cuando Dios nos está probando. Él le dice, procura venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Él está dando unas instrucciones personales a Timoteo. Le está diciendo, procura venir pronto a verme. ¿Sí? Más adelante dice, a Tíquico lo envía a Éfeso. Trae cuando vengas el capote que dejé en Troas. Y si uno no es listo, hermano, y si uno pasa por encima, uno dice, capote, ¿qué será eso de capote? ¿A qué suena? Capote era una especie de saco, de túnica, de capa que se ponían encima para el frío, para cuando montaban a caballo, era de una tela gruesa. Y los libros, mayormente los pergaminos. Y sigue diciendo, Alejandro el calderero me ha causado muchos males, el Señor le pague conforme a sus hechos. Cuando dice que muchos males, está hablando de que le hizo oposición, de que le propició muchas veces el encarcelamiento. Tuvo que ver en el encarcelamiento del apóstol Pablo. Y él no está diciendo, ese hijo del diablo remalía, ojalá que el Señor lo castigue con el fuego consumidor. Dice, no, el Señor le pague conforme a sus hechos. No estamos viendo un apóstol rencoroso, no estamos viendo un apóstol lleno de ira y de odio, no. Y él dice, tráigame en el capote. Él estaba en la cárcel de más adentro, en un subterráneo donde hacía frío. Y más adelante dice, en mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que me desampararon
sino que todos me desampararon. No les sean tomado en cuenta. O sea, él estaba literalmente solo. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Por ahí más adelante, mire, en el versículo 21, procura venir antes del invierno. Él estaba, hermano, en una cárcel. Posiblemente cuando le dice que tráigame el capote y los pergaminos, es que cuando lo apresaron fue algo así, instantáneo, no le dio tiempo de prepararse. Y él le dice 2 veces, procura venir pronto, ven rápido, ¿sí? Tráigame el capote, por favor, antes del invierno, porque venía frío, hermano, y él estaba en una cárcel. Y mire que él toma la actitud de gozo. Hermano, en el capítulo 121 del libro de los Salmos, 1 y 2, dice, alzaré mis ojos a los montes. Y en nuestra versión hay un interrogante, no sé si lo podemos poner ahí. 121 del libro de los Salmos. Aleluya. Dice, alzaré mis ojos a los montes. Y hay un interrogante, ¿verdad? ¿De dónde vendrá mi socorro? Pues en la versión original, en la versión arameo en que se escribió este pasaje, no hay el signo de interrogación, es una afirmación. Dice, alzaré mis ojos a los montes, de donde vendrá mi socorro. De donde vendrá mi socorro. Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Esa es la actitud correcta, hermano, cuando Dios nos empieza a bendecir y nos empieza a procesar. Aplica para las dos. Recibimos socorro oportuno cuando nosotros persistimos en buscar a Dios. Pero también cuando estamos siendo procesados, tenemos que reconocer que nuestro socorro viene de Jehová. Aleluya. ¿Puede alabar el nombre del Señor? Hermano, vámonos a la parte B de esta historia. Las consecuencias de dar lugar al orgullo. Usías creyó que por ser el rey de Judá, podía hacer lo que quisiera. Y su ego creció tanto que se le olvidó quién lo había levantado. ¿Verdad? Se tomó atribuciones que no le correspondían y por consecuencia Dios le escupió la frente. Podemos ir allí donde estábamos leyendo, segundo libro de las Crónicas, capítulo 26, versículo 16. Aleluya. Ahorita van a entender por qué digo que Dios le escupió la frente. Dice en el 17 que él entró y entró tras él, porque recuerden que él se metió al templo para quemar incienso en el altar. A él no le correspondía esa función, porque él era ¿qué? ¿Era quién? El rey. No era sacerdote. No era sacerdote. Solamente hay un hombre en la Biblia que aparece en el Antiguo Testamento, hablando solo del Antiguo Testamento, que tenía las 3 funciones, que era rey, sacerdote y profeta, y era Melquisedec, que parece ser es una antesala o una sombra de lo que iba a ser el Señor Jesús, que también fue rey, sacerdote y profeta. Dice que entró tras él el sacerdote Azarías y con él 80 sacerdotes de Jehová, varones. ¿Por qué varones valientes? Porque dice que se pusieron contra el rey Usías y le dijeron, no te corresponde a ti, oh Usías, el quemar el incienso a Jehová, sino a los sacerdotes hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlo. Eran varones valientes, les podía costar la cabeza, hermano. Les podía costar la cabeza. Hermano, cuando nosotros como hijos de Dios vemos a personas o a hermanos en la fe actuando mal, hermano, debemos tener la sabiduría de decirle que lo está haciendo mal. Amén. Y tener la valentía, hermano, porque hoy estamos en medio de una generación, honestamente, y eso ha permeado la iglesia, una generación de cristal.
a la que ya no se le puede decir absolutamente nada porque todo se molesta, todo le incomoda. Porque ya entramos en esa onda del mundo que si le dicen hermanito, de la mejor manera hermanito, mire eso que usted está haciendo está incorrecto. Ya se arma un problema y aquí eran varones valientes porque como hoy le puede costar la cabeza decirle lo que le dijo al rey. Dice, sal del santuario porque has prevaricado y no se te hará para gloria delante de Jehová Dios. Entonces Usías, teniendo en la mano el incensario para ofrecer incienso, dijo, sí, perdónenme, yo me equivoqué. ¿No, verdad? ¿Qué dijo? Se llenó de ira. Y a veces nos pasa cuando de pronto nos hacen ver en el error, ¿verdad? Que nos incomoda. Pero yo agradezco a la persona que me dice, usted lo está haciendo mal, hermano. Mire, eso no se le ve bien. Eso no se le ve bien, eso que está haciendo no se le ve bien. Porque yo sé que esa persona lo hace por mi bien, ¿verdad? Lo hace porque quiere verme bendecido y quiere verme prosperado y quiere verme que la bendición de Dios llegue y que de pronto por esas pequeñas cositas que estamos haciendo mal, la bendición de Dios se aleje, ¿verdad? Pero mire que tenemos un hombre arrogante que se le olvidó de dónde Dios lo había sacado. Se llenó de ira y en su ira contra los sacerdotes, la lepra le brotó en la frente. Por eso digo que Dios le escupió la frente. En el Antiguo Testamento, cuando un hijo irrespetaba a su padre le escupía en la frente. Y ahí lo dejaba listo para la foto. Por eso digo que Dios le escupió la frente. Porque Dios se desagradó de esa opción, se desagradó de esa ira, porque donde Él diga sí, y se bote de rodillas y digan, Señor, perdóname, sí, yo sé que lo que iba a hacer estaba incorrecto, no estaba bien, perdóname, Señor. Dios lo perdona, porque tenemos un Dios que perdona. Pero Dios que es celoso con lo santo, que es celoso con lo suyo, no se agradó porque no tanto, bueno, sí, porque no le correspondía al rey hacerlo, pero era la actitud con la que el rey lo iba a hacer. La actitud con la que el rey lo iba a hacer. Hermano, cuando usted haga un servicio para Dios, hágalo de corazón. No lo haga con rabia. No limpie las sillas. Estos hermanos desagradecidos que dejan esas sillas ahí todas cochinas para que uno las limpie. No, hermano, hágalo de corazón porque es para Dios. Cuando esté barriendo el templo, aleluya, gloria a Dios, haga cánticos, cante al Señor porque es un privilegio, hermano, que aún los ángeles desean. Y Dios le desagradó esa actitud de ira. Y aparte que Él lo iba a hacer por arrogancia. Él sabía perfectamente que no lo podía hacer. Él lo sabía muy bien. Hermano, no haga cosas que a usted no le corresponden. No se meta donde no lo están llamando. Amén. No se meta en problemas, hermano. No se meta en problemas con Dios. No se meta en problemas, discúlpeme la palabra, bobos. Porque se mete donde no lo están llamando, porque hace cosas que no le corresponden, hermano. A usted no le corresponde revelar la vida de la gente, hermano. A usted no le corresponde tal vez llamarle la atención a alguien y de mala manera, hermano. Usted lo puede hacer, orarle al Señor. Señor, mire, yo he visto en el hermano fulano que él está fallando en esto. Dame gracia para yo poder decirle las cosas. Amén. Hermano, cuando nosotros le damos lugar al orgullo, viene la ruina. Y dice ahí en el pasaje que leímos, su corazón se enalteció para su ruina. Porque ya tenía plata. Entonces yo puedo hacer lo que quiera porque yo tengo plata. Pero resulta que su corazón se enalteció para su ruina. Dice en Isaías capítulo 2 versículo 17, si por favor me puede ayudar, Isaías 2:17. Gloria a Dios, aleluya. Señor nos está hablando en esta noche, amén. Yo sé que no es un mensaje de fuego que va a causar muchos amenes, pero es un mensaje que es necesario, hermano. Y antes que Dios les hablara a ustedes, Dios me habló a mí también, a mi corazón. Isaías 2:17 dice, la altivez del hombre será abatida y la soberbia de los hombres será, y solo Jehová será exaltado en aquel día. En otra versión que a mí me gusta mucho,
traducción lenguaje actual, dice: cuando llegue ese día serán humillados por completo los creídos y orgullosos. Mire lo que dice Isaías 2:17, versión traducción lenguaje actual. Cuando llegue ese día serán humillados por completo los creídos y orgullosos. Esos que caminan como vaca en pavimento. Sí, porque hay muchos que ya no caminan, levitan, hermano. Y llegan a la iglesia, y que ya llegó el hermano fulano. Llegué yo. No, hermano. Cuando Dios lo levante, manténgase humilde. Manténgase pequeño. Manténgase ahí. Que no le dé pena saludar al hermano más humilde, como al pastor, como al presbítero, que eso no lo afecte a usted, hermano, que no lo mueva. Que no le dé pena saludar y darle un abrazo a esa ancianita de la iglesia. Amén. Que no le dé pena, hermano. Que su corazón esté lleno de humildad. Dice también más adelante: Dios se aleja de nosotros cuando damos lugar al orgullo. Dios se aleja de nosotros, hermano. En el Salmo capítulo 138 dice, versículo 6 dice: porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Hermano, mire que no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Y lo podemos ver con claridad en la vida de Usías. Es más, hermano, terminamos nosotros por frenar los planes de Dios. Ojo, hasta cancelarlos. Cuando en nuestro corazón brota el orgullo, cuando en nuestro corazón nos creemos, hermano, podemos correr el riesgo de que los planes de Dios sean pausados. Y si no corregimos, hermano, sean cancelados por nuestro propio orgullo. Porque vuelvo y repito, el proceso que usted está viviendo, dirá: no, hermano, pero es que yo ahorita estoy viviendo un proceso muy difícil y nadie sabe lo que yo estoy viviendo. Eso va a pasar, hermano, y en algún momento Dios lo va a levantar. Sea en el área que sea, Dios le va a levantar. Yo lo creo. Yo creo que Dios me va a levantar. Pero si damos lugar a ese orgullo en nuestro corazón, vamos a terminar por cancelar los planes de Dios. Podemos ver la historia que estábamos leyendo, el pasaje central, capítulo 26 de Segunda de Crónicas. En el versículo 21. Porque yo no quiero, hermano, que los planes de Dios se cancelen en mi vida. Yo no lo quiero. Y a veces por esa prepotencia que hay en nuestro corazón, terminamos por tomar decisiones equivocadas que hacen que esos planes de Dios se pausen. Que los tratos de Dios lleguen hasta aquí, porque Dios quería llevarme por acá, pero yo me fui por acá. Entonces Dios dice: váyase, vaya usted con su orgullo, váyase por donde va. Dice el versículo 21: así el rey Usías fue leproso hasta el día de su muerte, y habitó leproso en una casa apartada, por lo cual fue excluido de la casa de Jehová. Hermano, mire, fue apartado de por vida hasta que se murió de la casa de Dios. ¿Por qué? Porque el orgullo ya estaba en su corazón y dijo: yo puedo ofrecer holocausto a Dios, puedo ofrecer incienso a Dios. Yo soy el rey. Yo soy el rey. Pueden los sacerdotes que... ahora, ¿por qué yo no voy a poder si es que yo soy el líder? Yo lo puedo hacer. Pero que esto desagradó a Dios y fue excluido no solamente de su casa, sino de la casa de Dios. Y Jotán, su hijo, tuvo cargo de la casa real, gobernando al pueblo de la tierra. Mire que cuando leímos al principio dice que él reinó 42 años en Jerusalén. Y si yo hago la ecuación y empezó a reinar de 16, es decir, que tenía, ¿cuántos? Cuando ocurrió esto. 16 más 42, 58. Un hombre joven para ser rey. Perfectamente pudo haber reinado 30 años más, 25 años más. Pero mire que el plan de Dios hasta ahí llegó. ¿Por qué? Por su arrogancia, por su orgullo. Aleluya. Y durmió Usías
versículo 23, con sus padres. Y lo sepultaron con sus padres en el campo. No dice cuándo ni al cuánto tiempo, pero tuvo que haber sido muchos años. Muchos años. Hermano, cuando Dios lo empiece a bendecir, tenga en su corazón la humildad de reconocer que la gloria es para Dios. Una oración recurrente en nuestras vidas debe ser: Señor, ayúdame siempre a permanecer humilde. Que no se me olvide que la gloria es para ti. Que entre más arriba me lleves, más de rodillas pueda estar. Amén. Que entre más arriba Dios lo lleve, más lo levante el Señor, usted esté más de rodillas. Nunca, mire hermano, nunca se crea más que nadie. Nunca. Sea usted o donde Dios lo lleve, porque Dios lo puede. Podemos estar aquí en medio del próximo presbítero de la zona. No lo sabemos. O un próximo pastor, futura esposa de pastor, esposa de presbítero, esposa de oficial. No lo sabemos. Pero la gloria y la honra siempre, hermano, deben ser para el Señor. Aleluya, alabe al Señor. Adore al Señor. La gloria es para ti, Padre. La gloria es para ti, Señor. Aleluya. Un personaje, hermano, ya para ir concluyendo, que también se creyó poderoso y también era un rey, y era Nabucodonosor. Amén. ¿No es esta la gran Babilonia que yo construí con el poder de mi fuerza? ¿Él la había construido? No. Fue su pueblo, con los recursos del reino, que él pudo construir eso. Dios se lo permitió. Y yo creo que cuando él volvió a decir: ¿no es esta la gran Babilonia? Empezó a rebuznar y le salió pelo por todo el cuerpo. Y Dios no permitió que lo mataran, porque perfectamente lo hubiesen podido ejecutar, porque era un trato de Dios para su vida. Dice más adelante que hasta que yo entendí que la gloria es para Dios, que la gloria es para el Rey, que siempre, hermano, la gloria es para Él. Que lo que usted tiene, hermano, lo que Dios le ha dado, esos 3 pesos que usted tiene, es porque Dios se los dio. Es porque Dios lo permitió. No es porque usted sea mejor que nadie. Es porque Dios se lo permitió. Que porque ese ministerio que usted tiene es porque Dios se lo dio. Es porque Dios se lo dio, hermano, nadie más. Nadie más se lo dio. Y Nabucodonosor tuvo que pasar 7 años, hermano, 7 años comiendo pasto como burro, sin bañarse, sin comer comida, sino comer pasto, como una bestia, porque dice que con las bestias fue su lugar. ¿Por qué? Por el orgullo, porque creció su corazón. No permitamos que nuestro actuar, hermano, sea como Usías y como el de Nabucodonosor. No lo permitamos, hermano. Siempre la gloria es para Dios. Que no tenga que decirse como se dijo Usías: mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció. No, sino que en la historia de su vida allá en el cielo, cuando Dios en el tribunal de Cristo lo llame a usted a cuentas, diga que cuando ya usted era fuerte, usted persistió en buscar a Dios, persistió en estar de rodillas ante Él, persistió en buscarle, en mantenerse humilde. Amén. Que en la historia de su vida, porque algún día vamos a dar cuentas, hermano. No solamente los incrédulos, los que se perdieron, no, nosotros también vamos a dar cuentas en el tribunal de Cristo. Y Dios nos va a mostrar todo la historia de nuestra vida. Y nos va a juzgar por cada palabra ociosa que salió de nuestra boca, lo dice la palabra de Dios. Y por cada actitud que usted tuvo, Dios nos va a juzgar. Cosas que usted no se arrepintió, claro está, o en su momento no le pidió perdón a Dios. Pero Dios nos va a mostrar, nos va a decir: mire, usted ese día actuó mal. Usted ese día trató mal a su esposa por 2 pesos. Usted ese día ofendió a sus padres, le faltó el respeto, usted fue mentiroso.
Usted creyó que porque tenía poder podía tratar mal a todo el mundo. Ese día se van a abrir los libros, hermano. Y yo no quiero, hermano, yo no quiero que por mi arrogancia, por mi altivez, se pierdan los planes de Dios para mi vida. No sé usted y yo. Pongámonos de pie en esta noche, hermano. Yo puedo sentir la presencia de Dios aquí en este lugar. Puedo sentir ese mover de su presencia.